7 y versículo 6. Romanos 7, 6. Amén. Yo pienso, hermanos, que este tema que hemos elegido o que he elegido acerca de la ley nos va a dar para muchísimos estudios. Y entonces pues les ruego que hagan sus anotaciones, lo que tengan que hacer para que lo tengan claro y estudien. Vamos a ver hoy otra parte o sea, el mismo tema pues de la ley. Vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice aquí: mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Otra vez, hermanos, dice que ahora estamos libres de la ley. Ahora. Es como un parteaguas, ¿no, hermanos? Que se traza una línea y que de la línea para atrás no estábamos libres de la ley, ¿verdad? Y que de la línea para adelante, ahora, tiempo presente, ya estamos libres de la ley. La ley ya no tiene autoridad sobre nosotros, estamos libres. Algo pasó, algo sucedió, ahora, tiempo presente, ya estamos libres de la ley. Y más dice, habiendo muerto, y vimos que la forma de librarnos de ella fue de que morimos a la ley. Entonces ya no tiene derecho ni autoridad sobre nosotros. Y luego dice más el versículo que habiendo muerto en aquella en la cual estábamos detenidos. La ley nos detenía, hermanos, ¿verdad? La ley nos detiene, no podíamos correr, no podíamos avanzar. Es como cuando un agente de tránsito nos detiene, como ahora que fuimos al rancho, hermano Ramiro, que el policía estatal nos detuvo por los papeles de tu camioneta y que no nos dejaba avanzar. Estábamos detenidos, no podíamos ir a ningún lado y no podemos nosotros echarnos a correr porque nos hacemos peor del delito. Dice aquí Pablo que estábamos detenidos en la ley nos tenía detenidos, no podíamos avanzar, la ley nos pone un freno y nos detiene, pero habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, ahora podemos servir en novedad de espíritu. Siendo nuevas criaturas, somos nuevos, ahora podemos servir en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué quiere decir vejez de letra? Vejez de letra habla de la ley como letra vieja, como ministerio de condenación, como ministerio que mata, como ministerio que no da vida. Eso es lo que significa vejez de letra. Habla de lo viejo, de lo anticuado que resulta la ley mosaica, ¿verdad? No está muerta la ley, hermanos. No la despreciemos. No seamos como algunos cristianos que se van al otro extremo, que dicen, entonces, ¿de qué sirve la ley? Pablo ya se hizo esa pregunta. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Pablo mismo contesta, fue puesta por causa de las transgresiones. Pero la ley, en algún sentido, todavía tiene su valor, porque dijo Pablo, yo no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces hay que tener cuidado
entre la línea que nos marca la ley para tampoco tratar de imponer la ley a los cristianos y tampoco deslindar la ley de la iglesia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice que estábamos detenidos, hermanos, esperando el libertador. Y llegó el libertador, ¿no? Llegó nuestro abogado, llegó quien pagó la fianza por nosotros y quedamos libres, ¿verdad? Quedamos libres, hermanos. Somos libres. Amén. Somos hombres y mujeres libres. Ya no le pertenecemos a la ley. La ley era un amo muy duro, muy riguroso. Era un capataz muy cruel. Hagan de cuenta como los capataces que tenían los israelitas en Egipto, duros, crueles. Pero un día llegó el libertador, un día nos libertó de la esclavitud de la ley, pero así como los israelitas continuamente, ellos suspiraban por regresar a Egipto, a la esclavitud. Lo mismo hoy día pasa con la iglesia o los cristianos que se dicen libertados de la esclavitud de la ley y del pecado. Es lo mismo. Así como Israel querían hacerse un capitán y volverse a Egipto, lo mismo hoy en día hay cristianos que se están haciendo capitanes locos, judaizantes, y que están llevando a verdaderos cristianos otra vez a la esclavitud de la ley. Dios dijo, no procures más volver por ese camino a Egipto, ¿verdad? Ellos no se hicieron capitán porque no lo tuvieron, pero nosotros en nuestros días, en nuestras iglesias, ¿cuántos se han vuelto al terreno de la ley, al terreno de la esclavitud, con un capitán que ha venido y les ha enseñado estas cosas y se han ido allá otra vez a la ley? Pasó con Israel, que querían volverse a Egipto, está pasando con los cristianos y pasó con los gálatas, ¿verdad? Gálatas 5:1. Dice aquí Pablo, una vez ya libres, dice Pablo, una vez ya libres, Dios le dijo a Israel, no procuren volver a Egipto, no procuren volver a la esclavitud y volver a la ley, hermanos. Volver a los rituales de la ley es volver a la esclavitud, es volver nuevamente a la esclavitud. Dice aquí Pablo, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Dice Pablo, ¿eres libre? Vive como libre. Vive como libre. Si eres libre, vive como libre. Y Pablo se lo dice a los gálatas, no porque hubiesen vuelto a su antigua vida idolátrica, sino porque se volvieron a los rituales de la ley. Y dice aquí Pablo, vivan como libres. Pero ¿saben qué, hermanos? Es tan difícil vivir libres cuando tanto tiempo hemos vivido esclavos. Es difícil. Cuando la ley de esclavitud fue abolida, se dice que muchos, ya estando libres, no podían vivir como tales. Les era difícil vivir en libertad, como que no se la creían. Y otra vez volvían. Yo les ponía hace rato el ejemplo a los hermanos del primer grupo,
que nosotros tenemos un perrito que se llama Arándano y lo tenemos en el techo y le tenemos todo el día la puerta abierta. Tenemos una pequeña mallita tapando la puerta y él no se sale, o sea, no se brinca dentro de la casa. Pero curiosamente, a veces la mallita está caída y Arándano no se sale. ¿Por qué? Porque el perrito está acostumbrado a estar encerrado. Y aunque la mallita esté caída, el perro no se sale. Hermanos, es que nos habituamos a la esclavitud. Como que no creemos que seamos libres. Pero dice Pablo, que vivamos como libres y que no volvamos otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Qué es lo que Pablo llama yugo de servidumbre? El yugo de la ley. El yugo que la ley impone es el yugo de servidumbre. O sea, guardar días festivos, guardar sábados, guardar fiestas judías, jubileo, Pascua, otras fiestas. Estas cosas, nuevas lunas, a las cuales regresaron los Gálatas, son fiestas judías y nosotros no debemos regresar a ellas. Si nosotros regresamos a ellas, nos hacemos presos del yugo de servidumbre. Versículo 2 dice Pablo, que no volvamos a ser presos en el yugo de servidumbre. Versículo 2, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Dice Pablo, que solamente faltaba que los gálatas se circuncidaran. ¿Qué era la circuncisión? Una operación hecha en la carne según demandaba la ley. De 8 días de nacido era la circuncisión. Y Pablo, como viendo ya casi perdidos a los gálatas, casi se le escapan de la mano, él está tratando de hacer sus últimos intentos, sus últimos esfuerzos, porque parece ser que los gálatas están determinados a hacerse del bando judaizante. Y Pablo, cuando ve esto, él les dice, como cuando nosotros vemos cómo algunos de nuestros hijos van a irse y van a hacer malas decisiones, e intentamos y les decimos, y cuando vemos que poco a poco se nos están yendo, tratamos de agotar todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, para tratar de retenerlos. Y era lo que Pablo está haciendo con los gálatas. Y Pablo les dice, yo les digo que si se circuncidan, es todo lo que les hace falta circuncidarse. Dice, Cristo no aprovechará nada. ¿Qué quiere decir? Que no hay provecho en la circuncisión, que no sirve. O sea, que ser circunciso y no ser circunciso es exactamente lo mismo. Equivale a lo mismo. El circunciso y el incircunciso están exactamente en la misma situación. Los dos están perdidos, porque hay una circuncisión que sí vale, que sí importa, y es la circuncisión del corazón, ¿verdad? La ley impone ritos carnales, ritos exteriores, ¿verdad? Por eso no sirve, por eso dice Pablo que si se circuncidan los gálatas, y estaban a punto, hermanos, estaban a punto de circuncidarse, ¿verdad? Y Pablo les está tratando de rescatar. Él está tratando de hacer lo posible por detenerlos, para que no se circunciden. Y luego dice Pablo, les dice el versículo 3, otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Dice Pablo, ¿quieres circuncidarte? Está bien, ¿verdad? Nosotros les advertimos a nuestros hijos, te vas, haces tal decisión, es bajo tu responsabilidad, y nosotros les advertimos todo lo que les va a suceder, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que les va a venir. Y Pablo, sabiendo bien la ley, él siendo un conocedor perfecto de la ley, él dice que si se circuncidan,
ellos están obligados a hacer toda la ley. O sea que si los gálatas se circuncidan, tienen que guardar los más de 600 mandamientos. ¿Quieren ustedes guardarlos, hermanos? No. No podemos. Así es. Entonces, si te circuncidas, dijo Pablo, está bien. Entonces, circuncídate y guarda toda la ley. Cúmplela toda. Versículo 4. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia han caído. Los que se justifican por la ley han caído de la gracia. La gracia nos eleva muy alto. La gracia nos lleva hasta las alturas. Yo habitaré en tu presencia. Espiritualmente podemos llegar a las alturas, ¿verdad? La ley nos exige, pero no nos garantiza o no nos da nada para realizar las cosas, ¿verdad? Es como los capataces de Faraón que empezaron a arreciar la esclavitud. Pues ahora quiero que me produzcas el mismo trabajo, pero tú mismo vas a ir a recoger la paja. Dame el mismo trabajo, pero no te voy a disminuir nada. Así es la ley, hermanos. Y sin embargo, libertados de la ley, la gracia nos eleva con Cristo en las alturas al monte de Sión. Estamos arriba, pero cuando comenzamos, pretendemos hacernos religiosos, a tratar de justificarnos por los medios de la ley, nos caemos de la gracia. Tropezamos y caemos muy abajo. Versículo 5. Nosotros, los cristianos, dijo Pablo, nosotros por el Espíritu Santo, con E mayúscula, por el Espíritu, esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Fuimos salvos por la fe. El Espíritu Santo nos lavó, nos regeneró, y después de ser salvos sigue la misma obra, ¿verdad? No cambia nada. O sea, la ley no nos salvó. Fue el Espíritu Santo y fue la gracia que nos salvó. Y para terminar esta obra, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la fe. El Espíritu Santo, y por medio de la fe. No cambia nada, la gracia no cambia. Así es, amén. Sigue igual todavía. Dice versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión son de valor. No sirven. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Señor no ve la apariencia. ¿Saben que los guardadores de la ley son muy meticulosos en esto, en las situaciones exteriores, como los fariseos? Así es. Son muy meticulosos en su exterior, como los testigos de Jehová. Pero hermanos, el Señor no ve la apariencia, como Dios le dijo a Samuel: no mire su apariencia, porque Dios ve el corazón. Él no ve la apariencia. Entonces, hermanos, preocupémonos por nuestro interior, preocupémonos por nuestro hombre interior, preocupémonos por nuestros adentros. Queremos estar hermosos en el hombre exterior, en el hombre interior. Así como también los antiguos se preocupaban no en el hombre exterior, sino en el interior, porque este hombre es de grande estima delante de Dios. Por eso dice que las mujeres, dice Pedro, que las mujeres no pierdan tanto tiempo peinándose, arreglándose. Dice que no, que hay en ellas una parte interior, lo cual deben arreglar, porque esto le agrada a Dios. Sí, así es, amén. Esto lo ve Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, dice aquí Pablo que en Cristo Jesús estas cosas no sirven de nada. Así es. Él no ve el exterior, Él ve el corazón. Y queremos tener un corazón hermoso, ¿verdad? Dicen algunos: ¿tú crees que a Dios le agrade el que tú andes todo mal vestido? Hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa cómo andamos si tenemos un corazón correcto? Esto es lo que importa. Trabajemos en el corazón. Sí, amén. Solamente dice versículo 7, dice Pablo: vosotros corríais bien.
Quiere decir, hermanos, que los Gálatas corrían bien, que dejaron de correr bien. ¿Qué es lo que los hacía correr bien? La fe, la gracia, buena gasolina, ¿verdad? Y ahora no están corriendo bien. ¿Qué es lo que les hace ahora no correr bien? La ley, hermanos. La ley nos pone trabas, nos pone tropiezos. Pero ellos corrían bien mientras seguían en la verdad, seguían las doctrinas de la gracia. Ellos corrían bien. Y luego, entre paréntesis, versículo 7. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los embarazó para no obedecer a la verdad? Aquí habla, hermanos, de dos cosas. Habla de la verdad y ya habla, es como Pablo empieza el libro de Gálatas. Pablo dice que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero no hay otro, dijo Pablo. Aun si nosotros o un ángel os predicar otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Quién os embarazó para no obedecer la verdad? La verdad, hermanos, es el evangelio de la gracia, el evangelio que creyeron los Gálatas, el evangelio que los hizo libres, el evangelio que los salvó, pero ahora fueron embarazados para creer otro evangelio. Y no es que haya otro, ellos creen que hay otro, ellos estaban fascinados supuestamente con otro evangelio, algo que Pablo no les enseñó. Ellos estaban fascinados con la ley, con el evangelio, con los días festivos. Y luego, aparte de no estar obedeciendo a la verdad, al evangelio que Pablo les enseñó, el versículo 8 dice Pablo que esta persuasión no es de aquel que os llama, ¿verdad? O sea, hermanos, los Gálatas dejaron de seguir la verdad, ¿verdad? Se pasaron del lado o del bando contrario. Y dice aquí Pablo claramente, ¿quién? Dice Pablo, esta persuasión, ustedes fueron persuadidos para pasarse de aquí para acá, ¿verdad? Y hoy día hay cristianos que dan gracias a Dios, por haber encontrado la Torá. Bendita Torá, tanto tiempo estábamos engañados, bendito Dios que nos abrió los ojos. Se cambiaron del terreno de la gracia al terreno de la ley, igual que lo que hicieron los Gálatas. Y dice Pablo, ¿quién? Dice, ¿tú piensas que esta persuasión la hizo Cristo? ¿Le estás dando gracias a Cristo por haberte sacado de aquí para traerte acá? No te engañes, esta persuasión no es de Cristo. Alguien más te llamó para acá y no es Cristo. Dice aquí, esta persuasión no es de aquel que te llama. ¿No sabes que un poco de levadura levanta toda la masa? Y así están tristes cristianos. ¿Quiénes eran, hermanos, estos judaizantes? Esos judaizantes eran nocivos para las iglesias gentiles. Eran fariseos, eran fieles guardadores de la ley, como Pablo lo fue en un tiempo. Pablo era un fiel fariseo, una de las sectas más rigurosas en la observancia de la ley, los fariseos. Y estos que andaban aquí engañando a los Gálatas, tratando de circuncidar a ellos, y tratando de circuncidar a los filipenses, y tratando de circuncidar a las iglesias gentiles, eran hermanos que salieron de la misma iglesia, ¿verdad? Judíos, judaizantes. Eso dice Hechos 15, versículo 5. Dice aquí, Hechos 15, versículo 5. Amén. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron. Dice que habían creído, hermanos. Se levantaron, diciendo que es menester circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aparentemente estos de la secta de los fariseos habían creído, ¿verdad? Y se les
ocurrió levantarse en público delante de la iglesia, delante de Pedro, Jacobo, Juan, o sea, delante de hermanos, columnas en la iglesia. ¿Cómo se les ocurre? Es como si yo me paro delante de Memo, de Miguel y de los hermanos espirituales para enseñar una doctrina. Me van a sentar, me van a decir que me calle, que me guarde mi idea. Pues estos aparentes hermanos de la secta de los fariseos se levantaron en plena congregación y dijeron: no, hermanos, tenemos que mandarles circuncidar y que guarden la ley. Y esto causó un problemón. Mira cómo lo recibieron los pastores. Se juntaron y empezaron a decir: oye, vamos a ver, esto no puede ser, tenemos que quitar esto, tenemos que aclarar esto. Y en los versículos 19, ahí mismo, allí parte de lo que decidieron los hermanos. Versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces, hermanos, yo les pregunto: ¿estamos prohibidos a comer ahogado y a comer sangre nosotros? No, hermanos, por eso tenemos que hacer un balance de todo lo que estamos viendo de toda la Biblia. Estos decretos los sacaron los pastores de la iglesia por los problemas que estaba habiendo entre los judíos y los gentiles. Entonces dice más abajo, que versículo 21: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. O sea, los gentiles, no coman ustedes estas cosas, no porque sea pecado, sino para que no ofendas a los hermanos judíos. Pero en 1 de Corintios 8 y en 1 de Corintios 10, Pablo dice que podemos comer de todo, siempre y cuando no se ofenda el hermano débil. Porque hagan de cuenta que antes, hermanos, sacrificaban algunos animales a los ídolos y luego esa carne la vendían en el mercado, hacían banquetes. Entonces los hermanos se la comían y algunos judíos se ofendían, y dice Pablo que no coman esa carne para que no ofendan, pero realmente nosotros podemos comer de todo, ¿verdad? Esto fue un decreto sacado para las iglesias. Y luego dice aquí, dice también en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2, 1. Entonces estos hermanos judíos o judaizantes de la secta de los fariseos son los mismos que vamos a ver en Gálatas, hermanos. Son estos mismos hermanos que vemos en Gálatas, estos de Hechos 15, son los mismos que vemos en Filipenses 3:2, y son los mismos que vemos en estos tres lugares. Dice aquí Pablo, haciendo referencia a este mismo viaje de Hechos 15: después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecía ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas de aún Tito, que estaba conmigo, siendo griego, o sea, Tito era gentil, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Lo querían circuncidar, no lo circuncidaron porque era gentil. Y dijo Pablo: no, espera un poquito, no vas a circuncidarlo, y no lo circuncidaron. Dice el versículo 4: y eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad,
que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Vean, hermanos, cómo los querían poner en servidumbre, ¿verdad? Inculcarles la ley a los cristianos es ponerlos en servidumbre. Y dice Pablo, nosotros, acerca de esos falsos hermanos, no, en el versículo 5, a los cuales ni por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Existe la ley y existe el Evangelio, hermanos. Y dice Pablo, ellos nos trataban de poner en servidumbre o ponernos bajo la ley, pero nosotros no cedimos, ¿verdad? No nos juntamos con ellos, nos apartamos de ellos para que se viera la diferencia con quién está la verdad, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y tal vez uno diría, hermanos, bueno, o tal vez los judíos dirían, estos de la secta de los fariseos, bueno, Pablo, pero tú estás hablando de lo que no conoces, ¿verdad? Porque suele suceder que a veces hablamos u opinamos de un asunto que no conocemos y debemos tener cuidado. Pero Pablo no conocía el asunto, hermanos. Sí, ¿cómo no? ¿Pablo era un ignorante de este asunto, de este tema? No. Hermanos, Pablo no quería decir nada, ¿verdad? Él se contuvo, él se cayó. Y bien hacemos, hermanos, a esperar hasta que todos hablen. No seamos arrebatados para luego tratar de hablar y dar nuestra opinión. No seamos así. Recuerda a Elifaz el temanita. ¿Cuándo habló Elifaz el temanita en el libro de Job? Hasta el final. Vemos a un joven hablando hasta el final. Al principio están los tres amigos regañando a Job, y hasta después del, 30 quizá capítulos, de repente sale Elifaz el temanita y comienza a regañar a Job y comienza a regañar a los tres amigos, diciéndoles: mire, yo soy más joven que todos ustedes y me he esperado para hablar porque yo también tengo cosas que decir. Entonces esperemos para hablar hasta el final. Entonces Pablo se está esperando, está ahí esperando para poder hablar y decir las cosas, porque él tiene cosas que decir, ¿verdad? Pablo tiene cosas que decir, hermano. No pueden acusar a Pablo, y si hay alguien que realmente tiene algo para opinar, algo que decir, o credenciales o títulos que sacar, es Pablo, ¿verdad? Pablo, hermanos, fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era el hombre sesudo de aquel tiempo. Era el hombre sabio, inteligente. Y Pablo fue a esa escuela de Gamaliel. Pablo era fariseo de fariseos, él dice. Él fue criado conforme a la secta más rigurosa de la ley y vivió fariseo toda su vida. Él no tiene credenciales, dijo Pablo. Pues ahora, si ustedes piensan que no tengo, ahí les van mis credenciales, ahí les van mis títulos. ¿Cuáles son esos títulos? Filipenses 3:2. ¿Creen que no tengo nada o creen que no conozco del tema? Dice Pablo. ¿Verdad, hermanos? Eso nos enseña a no opinar si no sabemos del tema, ¿verdad? Pero si sabemos del tema, bueno, pues hay que sacar nuestras credenciales cuando hay que hacerlo. Y Pablo, casi forzado, él tuvo que decir estas cosas a los judíos, fariseos, que pensaban que Pablo desconocía el tema. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿verdad? Yo más. Yo tengo más cosas de qué confiar en la carne. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Cuanto al celo perseguidor y todas estas cosas, al final es, ¿qué dice Pablo?
Pero vamos por orden, hermanos. Pablo dice de estos judíos, ¿cómo los llama Pablo? Los llama feos. Este es un epíteto, hermanos, muy fuerte. Sí. Este epíteto o esta forma de referirse a las personas como perros eran los judíos que le decían a los gentiles. A los gentiles sin ley se les llamaba perros. Porque son bárbaros, porque son perros, porque no tienen la ley. Y dice Pablo en Romanos 2, porque te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque esos perros te van a juzgar a ti. Tú que dices que amas la ley y que la tienes, ellos sin ley te van a juzgar a ti, van a ser tus jueces. Y ellos no tienen ley. Y ahora Pablo les regresa el epíteto. Y Pablo dice, guárdense de los perros. Está refiriéndose, hermanos, a esos judíos de Galacia, a esos judíos fariseos, que les están diciendo a los hermanos que debes circuncidarte, que debes guardar la ley de Moisés para que realmente seas salvo. Y dice Pablo, guárdate de ellos, quítalos de tu vida, no les hagas caso, son nocivos para tu vida cristiana. Ten cuidado de las doctrinas judías, hermanos, y tristemente ustedes y yo sabemos que se está filtrando a nuestras iglesias y que no estamos exentos de estas cosas. ¿Verdad? Sí. Y dice Pablo, guárdense de los perros, guárdense del portamiento. Pablo les dice a los Gálatas, guárdense de circuncidarse, y a los de Filipo les dice, guárdense, no se circunciden. Eso quiere decir portamiento, no se circunciden. No sigue la circuncisión, no vale la pena, porque dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, ¿verdad? Tú no eres circuncidado, hermanos, pero tu servicio a Dios en espíritu, eso vale más que 1000 circuncisiones, ¿verdad? Eso vale más que 1000 circuncisiones. Y luego dice Pablo, 4, yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Creen ustedes que judíos judaizantes, creen ustedes que tienen algo de qué gloriarse en la carne? No más, ¿verdad? Yo más, dijo Pablo. ¿Saben qué? Yo fui circuncidado el 8º día, ¿verdad? Yo fui circuncidado el 8º día. Así le mandaba la ley. La ley decía que de 8 días de nacido debe circuncidarse. Y Pablo se circuncidó siendo de 8 días de nacido, lo circuncidaron, ¿verdad? Y luego Pablo sigue diciendo, ¿y quieren saber más? Es como una viejita de MasterChef en la temporada 18, yo creo. Y les empiezan a preguntar a cada uno de los participantes, ¿y tú qué eres? Acá te digan, no, pues yo soy tal, yo soy administrador de empresas, yo soy licenciado, yo soy tal. Y le preguntan a una viejita de 68 a 78 años, ¿y usted, doña, no me acuerdo su nombre, ¿usted qué es? Y ella muy humilde empezó a decir sus títulos, ¿verdad? No, que yo soy licenciada en no sé qué, soy maestra de no sé qué, y soy no sé qué, y soy embajadora y no sé qué tanto. Hermanos, mira cuántos títulos. Oh, por los chefs. ¿Verdad? Y así Pablo, hermanos. Pablo llega delante de estos a los que él llama perros y les dice, ¿ustedes creen que yo no sé nada, que yo no conozco del tema? ¿Creen que yo estoy aquí hablando por hablar? No, yo estoy circuncidado. Y es más, yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, yo no soy uno que perdió su sangre. O que en la transmigración regresó y ahora ya no sé de qué tipo de sangre tengo. Como yo no sé si tengo sangre española. Nosotros estamos mezclados, hermanos. Pero Pablo estaba seguro, tenía las pruebas en su mano, como Juan Manuel Márquez en una entrevista que hace. Él dice, este boxeador Juan Manuel Márquez va a pelear con Juan Torito Díaz, un puertorriqueño. Y dice Juan Manuel Márquez, este hombre tiene 50% mexicano y 50% puertorriqueño, pero yo, Juan Manuel Márquez, soy 100% mexicano. Y Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos. Yo no soy pocho. Yo no soy 50%
idumeo, o 50% pagano. Yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir hebreo de hebreos? Hijo de hebreos. Hebreo de hebreos quiere decir, hermanos, que es hijo de padre y de madre hebreo. O sea, él no nació de uno hebreo y uno pagano, porque entonces seríamos bochos. No, serían bochos. Dijo Pablo, yo soy hebreo de hebreos y soy de la tribu de Benjamín. Y es más, dijo Pablo, cuanto a hebreo de hebreos, cuanto al celo, cuanto a la ley, fariseo, hermanos, una de las mejores o más rigurosas religiones, irreprensible según la ley, dijo Pablo. Y estas cosas antes, dijo Pablo, para mí eran ganancia. Tenían algún valor. Y ahora que conocí a Cristo, hermanos, ¿qué dice Pablo? Que lo has reputado pérdida. Cuando conocimos a Cristo, hermanos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Ustedes creen que Pablo está siendo grosero o exagerado al decir que todo esto es estiércol por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol por ganar a Cristo? ¿No hablamos nosotros así de nuestra religión también? ¿Cómo te expresas de la religión a la cual pertenecías tú en el pasado? Basura, ¿no? Basura. La religión católica y sus doctrinas es basura, es estiércol. Así está hablando Pablo de su religión. O sea, no está descabellada las palabras de Pablo. Pablo dice, es estiércol, o yo considero estiércol esto que yo tenía antes y que yo creía que tenía algún valor. Si esto tiene algún valor, entonces Pablo no hubiera salido de ahí. Pero hermanos, cuando él conoció a Cristo, él se dio cuenta de lo grandioso que es conocer la verdad y conocer a Cristo. Antes no lo conocía, antes perseguía la iglesia, va corriendo a Damasco. Pero cuando le caen esas escamas, cuando él queda ciego y es conducido a Damasco, y luego abre los ojos y comienza a predicar, algo nuevo descubrió. Y entonces voltea para atrás y ve todo aquello que un día defendió con tanto celo. Porque así éramos nosotros, hermanos. Defendíamos con tanto celo las imágenes, las vírgenes y estas cosas. Pero cuando volteamos para atrás, realmente cuando fuimos libertados, así hablamos los que realmente fuimos libertados. Los que no han sido libertados, entonces no pueden hablar así. Pero yo que fui libertado de estas cosas, puedo decir como Pablo, que todo lo que atrás yo creía o que tenía algún valor, ahora es estiércol, porque conocí algo mejor, que es al Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es mejor que cualquier otra cosa, hermanos. Bueno, todo este asunto de la ley, hermanos, que habla acerca de Israel, de los israelitas, todo eso se puede, bueno, hay muchas cosas. Vamos a dejarle hasta ahí nada más para el próximo domingo, porque es un tema muy, muy vasto, muy, muy amplio, y vamos a dejarle nada más hasta ahí. Nada más quiero decirles que la ley no debemos descartarla de nuestras vidas. No debemos descartar la ley, porque al no apropiarme yo de ese bate o de esa guitarra o de ese ventilador, lo hago ¿por qué? ¿O por qué me detengo en no llevármelos? Porque se van a privar. Que no son, Si yo me los llevo a mi casa y me los robo, ¿por qué no me los robo? porque no son pertenencia. Porque la ley dice, no robarás. Entonces no descartemos la ley. O sea, es difícil hacer la línea, la diferencia entre la ley y la gracia. Es difícil. Entonces, no podemos irnos ni para un lado ni para otro. ¿De qué sirve la ley? Entonces, a estas alturas, Pablo dice que fue puesta por causa de las rebeliones. Entonces, la ley todavía tiene en algún sentido claro que todavía se aplica. No para hacernos más santos, ni para hacernos ganar méritos con Dios, pero para evitarme que yo me lleve las cosas. ¿Verdad? Entonces estoy libre de la ley, entonces me voy a llevar esas cosas a mi casa. No, ¿verdad? La ley dice no robarás.
Y la ley dice no adulterarás. Entonces, si ven cómo no podemos deshacernos de la ley en algún sentido, hermanos, pero estamos libres en otro sentido. Sí. Entonces, eso es lo que queremos ir aprendiendo. Hermano, Nos vemos. la ley está hecha para aquellos malhechores, para aquellos malvados. Pero uno, precisamente, estando en la clase, como dice, permite que lo vaya. Porque por el amor de Dios, por amor de Dios, y eso es lo que también nos detiene. O sea, guardar los 10 mandamientos, ¿no? No podemos guardarlos, como ya vimos, como dijimos hace 15 días, la ley fue puesta para el injusto. Los injustos, los malos, pero sí, por eso saca nuevas leyes, y por eso es que el gobernador sacó otro decreto. ¿Por qué? Porque la gente le vale gorro, ¿verdad? ¿Quién necesita las leyes y los decretos? Malos. O los que están quebrantando las leyes. Necesitan más leyes ellos. Entonces la ley en algún sentido es puesta para el malo, ¿verdad? Pero nosotros también las acatamos. Ahora también quieren autorizar o ya autorizaron el sembradío de marihuana y la consumo de marihuana también. Sí, pues hay muchas leyes, hermano, muchas reglas y que vamos a ir viendo. No la podemos descartar completamente en nuestra vida, pero tampoco podemos justificarnos por ella. Decir que tenemos que cumplirla, porque entonces, como dijo Pablo, tenemos que guardar toda la ley. Y pues no, ¿verdad? No se puede. Nada más hasta ahí, hermano, nos vemos el domingo a la misma hora y por el mismo canal, Amén. en el mismo lugar. Gloria a Dios.